Buenas noches, hermanos. Les doy la fraternal bienvenida a una nueva experiencia a través de esta serie de pláticas que están basadas en los artículos que escribió la señora Blavatsky. Y en esta ocasión, eh, el doctor Oscar Galindo nos va a exponer el tema. Son los chelas mediums, que es un artículo que escribió la señora Blavatsky y que el hermano Oscar nos hará una presentación ampliando los textos que están contenidos en este artículo de la señora Blavatsky y de esa manera poder ampliar más los conceptos que vienen vertidos precisamente en ese artículo. Bienvenido, Oscar. Muchas gracias por contribuir a difundir este conocimiento teosófico. Adelante. Gracias, Enrique. Ok, entonces en este espacio vamos a hacer un análisis sobre el artículo que la señora Blavatsky escribió con el título de Son chelas medium. ¿Sí? Para ello necesitamos tener, ¿sí?, conceptos claros para poder entender lo que la señora Blavatsky nos quiere decir en este artículo, a qué se está refiriendo, porque ya nos habla de algunos conceptos que supuestamente ya deberíamos de tener, ¿sí?, claro. Entonces, vamos a empezar con ello desde el inicio. Para ello es necesario hacer un repaso de algunos conceptos para poder entender lo que la señora Blavatsky nos quiso decir en este artículo. ¿Mm? Sí. Y empezamos con ¿sí?, esta, estas frases que la señora Blavatsky escribió en el artículo ¿Qué es la verdad? ¿Sí? Porque aquí viene mucho de lo que debemos de tener en cuenta. ¿Sí? Dice, desde el periodo en el cual el oráculo élfico dijo al investigador: hombre, conócete a ti mismo, no se ha enseñado una verdad más grande o más importante. ¿Mm? Sin tal percepción, ¿sí?, ¿sí?, el ser humano permanecerá para siempre ciego a muchas verdades relativas, por no mencionar la absoluta. ¿Sí? Entonces, aquí debemos de tener en cuenta que a lo que vamos a estar adquiriendo, o lo que vamos a acceder, son verdades relativas, no la absoluta. La absoluta es cuando nos fundimos con lo absoluto. Esa es, ¿sí? Pero podemos acercarnos mucho a ello. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a estar viendo, ¿sí?, en las siguientes diapositivas. El hombre debe conocerse a sí mismo, adquirir las percepciones internas que nunca engañan, antes que domine alguna verdad absoluta. ¿Mm? Y estas percepciones internas corresponden, ¿sí?, a los que llamamos los poderes espirituales o los iris espirituales, más no los psíquicos, que pertenecen al ámbito de la personalidad. Y en este caso, cuando se habla adquirir las percepciones internas, es adquirir y percibir por medio, ¿sí?, de los sentidos espirituales, y que nunca engañen antes de que domine alguna verdad absoluta. Y esto es, ¿sí?, al pie de la letra. La verdad absoluta es el símbolo de la eternidad, y como símbolo, porque ahorita a nuestro estado actual de evolución no lo vamos a alcanzar. Y ninguna mente finita como la nuestra, y en la cual estamos desarrollando humana inferior, podrá jamás adquirir lo eterno, o sea, eh, agarrar lo eterno, ¿sí?, o conseguir lo eterno. Por lo tanto, ninguna verdad podrá descender a ella en su totalidad. Para alcanzar el estado durante el cual el ser humano la ve, la percibe, debemos paralizar los sentidos del hombre externo de arcilla,
¿sí? Es decir, esos sentidos, ¿sí? 5 sentidos del hombre físico. ¿Sí? Se nos dirá que esta es una tarea complicada, y vaya que sí lo es. Y en tal coyuntura, la mayoría de las personas preferirá, indudablemente por comodidad, satisfacerse con verdades relativas en lugar de embarcarse en esa tarea complicada que sí vale la pena. ¿Sí? Entonces, esto es un compromiso que uno mismo hace con uno mismo, no lo hace con todo, con los demás, es con su propio ser interno, ¿sí? Con el hombre interior, con el ser humano y, y eterno. ¿Sí? ¿Y cómo comprendemos esto? ¿Sí? Pero acercarse a unas verdades terrenales incluso exige en primer lugar amor hacia la verdad por la verdad misma. De otra manera, no se le podrá reconocer. ¿Sí? Entonces, es el amor hacia la verdad por la verdad misma. No es para saber la verdad porque yo quiero saberlo, o porque yo quiero demostrar que sé más que los demás, o quiero demostrar que soy un buen orador y los demás y están por debajo de mí. No, eso es cuestiones egoístas de la personalidad por la verdad misma. ¿Sí? Y que esto es algo muy importante, porque el deseo, incluso aquí, sí, no forma parte de, es amor hacia la verdad por la verdad misma. ¿Sí? Para ello debemos de entender lo siguiente, ¿sí? En parte de lo que se estuvo hablando ahorita en la, Enrique, de la clave de la teosofía, tenemos el concepto de absolutez, o lo absoluto, ¿sí? La causa sin causa, ¿sí? El donde nosotros tenemos el origen y hacia donde nosotros vamos a regresar, ¿sí? Pero este no tiene ningún atributo, no tiene ninguna característica, ¿sí? Para poder, para poder expresarse necesita un reflejo de esa absolutez. Y ese reflejo de esa absolutez es el primer logo, ¿sí? Es el círculo blanco con el punto en el centro, ¿sí? Este es el reflejo de absolutez en el cual, ¿sí? Ya empieza a todo ese proceso, ¿sí? De emanación y de manifestación, ¿sí? Que concluye, ¿sí? En lo que llamamos Atman, ¿sí? El espíritu universal, ¿sí? Y este Atman o espíritu universal tiene diversas nomenclaturas a través de todos los escritos que nos dieron la que no hablaba aquí, los maestros y en la literatura esotérica e hindú incluso, ¿sí? Ahora, para entender esto, ¿sí? Debemos de ver a qué se está refiriendo como Atman, el espíritu universal, porque absolutez no es espíritu, ¿sí? Es ser, no ser al mismo tiempo, por lo tanto no puede ser espíritu. El espíritu ya es un sí, reflejo de ello, ¿sí? Para ya poder expresarse y en lo que llamamos manifestación. Tenemos aquí, ¿sí? En diversos referencias a lo que se está refiriendo con Atman o espíritu universal. La primera, anima mundi. Anima mundi quiere decir alma universal o el alma del universo, ¿sí? Que también, ¿sí? Es lo mismo a mente, es decir, a Mahabudhi o Mahat. Todo esto, ¿sí? Tienen el mismo significado, ¿sí? Y tienen la misma correspondencia. ¿Sí? Aquí está la cita en los escritos coleccionados en el tomo 12. ¿Sí? Ahora bien, hay otro concepto que se maneja aquí también, que está muy presente en la Voz del Silencio, que es Alay. ¿Sí? Alay es el tercer logo, por lo tanto, también es Mahabudhi y Mahat. ¿Sí?
Entonces, ¿qué quiere? Nos está diciendo y Anima Mundi, y Mahabudhi, Mahatalaya, que es el tercer logo. Es igual Atman o el espíritu universal. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos otra referencia a Atman y como alma universal y espíritu como alma universal. Por eso es ¿sí? Alma universal o espíritu universal, Atman, ¿sí? Que es el tercer logo. En nuestro sistema solar viene siendo ¿sí? Los Yani Buda, ¿sí? La jerarquía séptuple ¿sí? que se, que se expresa a través del sistema solar. También y tenemos otra expresión que nos dice y que es Atman. Atman, aunque exotéricamente, ¿sí? Es decir, en el conocimiento a la gente en general, ¿sí? Es el séptimo principio, ¿sí? Pero nos dice, no es un principio individual, sino que pertenece al alma del universo, es decir, al espíritu universal, ¿sí? A Mahabudhi, Mahat Malaya. ¿Sí? Entonces, y Atman no es un principio individual, es un principio universal. ¿Sí? Por lo tanto, el séptimo principio individual ¿sí? en el, ¿sí? en el ser humano viene siendo el huevo áurico o la envoltura áurica. ¿Sí? Es decir, la esfera magnética que rodea a hombre, a animales, planetas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el séptimo principio individual no es Atman, es el huevo áurico, ¿sí? Que es una radiación ¿sí? del mismo Atman. ¿Sí? Ahora bien, tenemos aquí esto, ¿sí? Estos tres principios superiores, ¿sí? El huevo áurico, ¿sí? Como principio individual y de Atman, por esto dice aquí espíritu individual, pues hasta eso es entre comillas porque no está separado de ¿sí? Nada está separado de Atman, ¿sí? Budi, que es el vehículo del huevo áurico, ¿sí? O de Atman desde el punto de vista exotérico. ¿Sí? Entonces, ¿sí? El alma es el recipiente o el vehículo ¿sí? para la expresión del espíritu. ¿Sí? Y tenemos ¿sí? a Mana superior, a la mente superior, y que todos ¿sí? emanan o radian ¿sí? de este espíritu universal, de este Atma. ¿Sí? Entonces, estos tres principios superiores tienen su origen en Atma. Por eso, el hombre interno, el hombre inmortal, el hombre inferior, y son estos tres principios superiores. Y el huevo áurico como espíritu universal, o Atman desde el punto de vista esotérico, Buddhi y Mana superior. ¿Sí? Entonces, esta es la percepción espiritual para poder ¿sí? acercarnos a lo que es la realidad y la verdad como tal. No lo podemos alcanzar ¿sí? con los principios inferiores. Completando la constitución septenaria del ser humano, ¿sí? tenemos ¿sí? a Manas inferior. Manas inferior es una radiación de Manas superior, ¿sí? Y esta reacción, ¿sí? que es Manas inferior, y, involucra a Manas inferior propiamente dicho y al Antakarana. Es decir, Mana inferior, la mente inferior, y el Antakarana como el sendero o puente entre Mana superior y el inferior. Pero aquí viene algo importante, porque lo puse aquí entre paréntesis, y es virtual, no es una estructura como tal. ¿Sí? Esa la vamos construyendo y de Mana inferior hacia Mana superior. ¿Sí? Porque, sí, porque pertenece ¿sí? a Mana superior.
¿Y cómo lo vamos construyendo? ¿Cómo vamos haciendo esa comunicación? Sí, con mana superior y con los pensamientos de índole espiritual. Y entonces, pensamientos egoístas de conveniencia o basados en los deseos personales no tienen cabida. Y no vamos a hacer esa comunicación y nosotros debemos estar realizando de mana superior a mana superior. Por eso, Antakarana no es una estructura como tal, es virtual y solamente aparece cuando a través de mana superior emitimos pensamientos y de esencia espiritual, mm, de esencia con respecto al amor, a la comprensión, a la tolerancia, etcétera, etcétera. Lo que en teosofía conocemos como la ética teosófica. Única y exclusivamente. Entonces, por eso, a través de esto, podemos acceder a lo que es a la realidad y lo que es y acercarnos a esa verdad y que nosotros, como buscadores, y estamos realizando. La mentira no tiene cabida en nosotros, en los buscadores de la verdad. Mm. Entonces tenemos los demás principios llamados así, ¿sí? Desde el punto de vista esotérico, el cuarto principio que es Kama, ¿sí? Que representa los deseos o las pasiones personales, Prana, la vitalidad o el principio vital, ¿sí? Que revitaliza o da esa energía vital, ¿sí? Tanto la Kama, manas inferior, liga charira y la charira, que es el cuerpo astral y el cuerpo físico. Tenemos la liga charira, el cuerpo astral o el cuerpo de diseño, y tenemos a Stula charira o el cuerpo físico, ¿sí? Entonces esto es lo que constituye y al ser humano, estos 7 principios, y el séptimo, el sexto y el quinto, que es dual, ¿sí? Es un solo principio humano, ¿sí? Con su expresión, ¿sí? Viene siendo dual. No son dos manas o dos es una sola, ¿sí? Con una expresión, ¿sí? Dual con respecto a manas inferior para que sí tenga contacto, ¿sí? Con el mundo en el plano físico, con el medio ambiente del plano físico, con el plano físico en el cual nuestros 5 sentidos sí captan y perciben la realidad del plano físico exclusivamente, ¿sí? Entonces, sí, tenemos esto, es la imagen de que Atman forma parte de nosotros y forma parte de nuestra literalidad y forma parte de nuestra vida, ¿sí? No está alejado de ello, ¿sí? Y a través del huevo áurico, de Budi y de Mana superior, ¿sí? Aunque todos los demás principios también tienen su origen y en Atman, pero y a través y de otros de otros elementos propios y correspondientes a estos principios inferiores, ¿sí? Ahora, en imagen lo podemos ver de esta manera, ¿sí? Tenemos a Atman, ¿sí? ¿Sí? Como un sol radiante, ¿sí? Afuera de nosotros, afuera del ser humano, ¿sí? Está fuera de la envoltura áurica, ¿sí? Que es el séptimo principio. Y dentro de esta envoltura áurica tenemos a todos los demás principios. Por lo tanto, sí, la envoltura áurica forma parte, ¿sí? De nuestra realidad, nuestra vida. Atman, y forma parte de nuestra realidad, de esta vida, y viéndolo desde el punto de vista y a través de los y 3 principios superiores. ¿Sí? Aunque la envoltura áurica sí está incluyendo a todos los principios que los componen, ¿sí? Y lo que nos dice la señora hablaba que todo las formas en el universo manifestado
son esféricas o elipsoides, como es. Entonces, aquí ya podemos entender, ¿sí?, a qué se lo está refiriendo. ¿Por qué? Porque este huevo áurico, esta envoltura áurica, ¿sí?, va a tener su importancia en conceptos que vamos a estar, ¿sí?, manejando, y que en el artículo la señora Blavatsky lo menciona para poder entender. Entonces tenemos acá, ¿sí?, la constitución septenaria semisotérica del ser humano, que ya lo vimos, que viene siendo el huevo áurico como espíritu individualizado, y Budi, que es el alma espiritual, Mana superior, que es la mente superior, Manas inferior, que es la mente inferior, el puente entre los dos, que es Antaskarana, Kama, Prana, ¿sí?, la vitalidad, Kama como deseos y pasiones personales, ¿sí?, el Linga Charira, que es el cuerpo astral, el cuerpo de diseño, y el Rula Charira, o el cuerpo físico. Esto es, ¿sí?, la constitución septenaria semiesotérica del ser humano. Aquí ya incluimos el huevo áurico, ¿sí?, en contraste con la que sí se maneja de forma exotérica. Lo único que ha cambiado, en lugar de Atman, que ya vimos que es el espíritu universal, ¿sí?, lo que vemos por el huevo áurico es que es el espíritu individualizado. ¿Sí? Es lo único que cambió. Todo lo demás sigue igual, entendiendo y que el huevo áurico y incluye y envuelve y contiene a todos los demás principios. ¿Sí? Entonces tenemos Atman, ¿sí?, el huevo áurico, Budi y mana superior, ¿sí?, Atman como espíritu universal, el huevo áurico como espíritu individualizado, Budi como alma espiritual, y mana superior como la mente superior, son principios eternos, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí?, debemos de desarrollar estos principios eternos, ¿sí? Podemos acceder a la verdad y a la realidad, ¿sí?, percibiendo con estos principios, ¿sí?, eternos, con estos principios superiores, no con los inferiores. ¿Sí? ¿Sí? Y vamos a hacer algunas consideraciones de los estados post-mortem, ¿sí?, porque esto es importante para entender lo que son los elementarios, ¿sí?, o los cascarones, o los restos gamma que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Ahora, estamos los estados post-mortem. Por un lado tenemos, ¿sí?, la constitución septenaria esotérica con X del ser humano, los 7 principios. ¿Sí? En el ser humano están presentes todos estos. En el ser humano vivo, encarnado. Cuando acaece la muerte física, ¿sí?, Stula Charira o el cuerpo físico, Liga Charira o el cuerpo astral, y Prana, ¿sí?, se desligan, ¿sí?, de estos, ¿sí?, 4 principios. ¿Sí? Principalmente viene siendo, ¿sí?, de Kama y Mana y Buri, porque ya sabemos, Atma como tal, ¿sí?, está fuera de nosotros, no está en contacto con nosotros. Lo que está en contacto con nosotros es el huevo áurico, ¿sí? Ok. Entonces, tenemos aquí la triada inferior, ¿sí?, que integra a los principios a los que cuales corresponde, ¿sí? Aquí no desaparecen, ¿sí?, se integran, ¿sí?, a sus principios que le dieron origen. ¿Sí? Entonces, desaparece esta parte, ¿sí?, y forma, ¿sí?, estos 4 principios que se llama el cuaternario sobreviviente, desapareciendo esto, quedando lo siguiente, ¿sí? Tenemos este cuaternario sobreviviente, en la cual tenemos una duada superior, dado por Kama y Manas inferior,
y una duada superior dado por mana superior y Buddhi. Ya sabemos que Atman, esta parte, incluso el huevo auto, está conteniendo a todos ellos. Entonces, se, se lleva a cabo lo que se llama lucha a muerte. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué lucha a muerte? ¿Sí? Para que absorber los, la esencia espiritual, ¿sí? Que Manas inferior, ¿sí? Obtuvo, desarrolló, ¿sí? Y llevó a cabo durante la encarnación que acaba de tener. ¿Sí? Cuando es así, tenemos, sí, esta situación, ¿sí? La esencia de mana inferior es absorbido por mana superior, y conjuntamente con Buddhi y Atman, y forman esta triada superior y entran a lo que llamamos estados de Devachan, estados de descanso entre una encarnación y otra. ¿Sí? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista semi-esotérico, ¿sí? Tenemos al huevo áurico, Buddhi y mana superior. ¿Sí? Están en Devachan. ¿Y qué pasó? ¿Sí? Con mana inferior y kama. ¿Sí? Estos, ¿sí? Los restos de manas inferiores de cama, ¿sí? Forman lo que se llama, ¿sí? El cascarón vacío en la región que llamamos Kamaloka. ¿Sí? Este cascarón vacío recibe el nombre de elemental, no elemental, elemental, ¿sí? Y en los cuales, ¿sí? En las sesiones espiritistas o de mediunidad, ¿sí? Se accede, ¿sí? A este cascarón vacío. ¿Sí? No se accede a lo que llaman espíritu, porque el espíritu está acá, nunca se va a acceder. Hasta se acceden, ¿sí? A lo que está en cama loca, como que en cascarón vacío, que son los restos, y cama manásicos. ¿Sí? Por eso es importante entender, ¿sí? El proceso del afectado formante y cuál es lo que queda al final. ¿Sí? La triada superior entre Bachán y los restos cama manásicos, ¿sí? En cama loca. ¿Sí? ¿Sí? Entonces tenemos aquí ya lo que es el estado de Tebachán y el cascarón vacío, ¿sí? O el resto, ¿sí? Kama manásico. Entonces ya con esto vamos entendiendo, y los conceptos, ¿sí? Que vamos a estar manejando más adelante. ¿Sí? Entonces, la señora Blavatsky en el movimiento teosófico nos dice que hay tres secciones principales funcionales y naturales, no son artificiales, son naturales por el aspecto evolutivo y que llevan, ¿sí? Los seres humanos. ¿Sí? Primero, tenemos a la primera sección, que es la logia o la hermandad propia de los Mahatmas. ¿Sí? El concepto de los Mahatmas ya se vio en una plática anterior. ¿Sí? Basta decir nada más lo siguiente: el verdadero Mahatma es ese mana superior que está inseparablemente conectado con Atman y con su vehículo, el sexto principio Buddha. ¿Sí? El Mahatma, ¿sí? eh, tiene esa integración, esa conexión, ¿sí? Constante, permanente, inseparable entre los tres principios superiores. ¿Sí? ¿Sí? Exotéricamente hablando es Atma, Buddhi, Mana. Semiesotéricamente hablando es huevo áurico, Buddhi y Mana superior. ¿Sí? Entonces, esto nos lo dicen en el artículo Mahatma Chichela que escribió la señora Blavatsky. ¿Sí? Bajo también un trabajo, ¿sí? Para y dejar de lado, ¿sí? Los principios inferiores. ¿Sí? Y tenemos también dentro de ellos el concepto de adepto,
Un adepto, el más elevado, así como el más bajo, lo es solamente durante el ejercicio de sus poderes ocultos, es decir, desarrollando los poderes ocultos del hombre interior. ¿Cuál es el hombre interior? Ya lo vimos, ¿sí? Atma, Buddhimana, huevo áurico, Buddhi y Mana. Estamos hablando de Mana superior. ¿Sí? Solamente cuando no está, sí, activo, sí, esos poderes ocultos, sí, espirituales del hombre interior, sí, entonces es un ser humano como todos nosotros. ¿Sí? Por eso dice, sí, lo es solamente durante el ejercicio de sus poderes ocultos, ¿sí? Poderes espirituales, no los poderes psíquicos. ¿Sí? Los poderes psíquicos no tienen cabida aquí, ¿sí? En el Mahatma y en el adepto. Y como vamos a ver, ¿sí? En los chelas se tiene que estar trabajando este aspecto, ¿sí? Y de su hombre externo o inferior, ¿sí? O psíquico. Segundo, tenemos la segunda sección formada por los chelas y los chelas light, ¿sí? Anteriormente nada más se manejaban el concepto de chela y los chelos laicos y se manejó ya por exigencias de algunos estudiantes, ¿sí? Este, que estaban casados, que se desarrollaban, sí, en el mundo igual que nosotros, a los cuales sí, estos candidatos se les llamó, sí, chelas laicos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, lo que significa discípulo y discípula, ¿sí? No nada más es este, varón, sino también mujer, ¿sí? Lo que significa discípulos y discípulas laicos, ¿sí? ¿Sí? De los maestros, porque los maestros van a estar a cargo, ¿sí? De estos, ¿sí? Chelas, ¿sí? O chelas laicos, e incluye tanto a los que han sido aceptados formalmente como chelas después de haber superado con éxito un periodo de prueba que dura un mínimo de 7 años, pero que potencialmente puede durar indefinidamente, como a los que están todavía en su estado, en su periodo de prueba. Es decir, los chelas que están en estado de prueba aún no han sido aceptados. ¿Sí? Están en prueba precisamente para ser aceptados, ¿sí? Formalmente como chelas o discípulos. ¿Sí? Pero para ello tiene que trabajar constantemente sus aspectos psíquicos, sus aspectos de la personalidad. ¿Sí? Es muy difícil, no es tan fácil, ¿sí? Porque en este momento notamos que somos buenos, no hacemos daño a nadie, ayudamos a la gente, pero cae en nuestra sombra, que hay en nuestra interior de nuestra psique. Muchas veces no lo sabemos, pero durante esas pruebas emergen, salen lo que tenemos, sí, dentro de nosotros mismos, sí, esos aspectos negativos, sí, que muchas veces nos horrorizan y que en un momento dado no podemos hacerle frente. Son pruebas dificilísimas de lo que verdaderamente somos con respecto a esa sombra, ¿sí? Esta es la distinción entre los chelas a prueba y los chelas afectados, como ya habíamos dicho. Primero están a prueba y luego van a ser los chelas afectados, ¿sí? No voy a decir un poquito más porque posteriormente va a haber una plática, ¿sí? Concerniente a los chelas, ¿sí? Los chelas laicos, ya sean a prueba o aceptados, son aquellos que aún viven en el mundo general, ¿sí? Como nosotros, ¿sí? Y están involucrados en la vida cotidiana, como nosotros. En lugar de vivir y estudiar personal y directamente con los maestros mismos en sus retiros y escuelas en diferentes partes del mundo, ¿sí? No como los chelas tradicionales. Los chelas laicos están
y en contacto como en el mundo en general, con la vida cotidiana, con la vida y que nosotros y conocemos, que vivimos y en la cual nos desenvolvemos y en la sociedad. Y estos son los chelas laicos, pero están a prueba. Nosotros no somos chelas, nosotros somos estudiantes. Y si queremos ser chelas, híjole, sí, es enfrentarse a uno mismo y tal como uno es. Y no es tan fácil. ¿Sí? Los chelas aceptados tienen la promesa y el potencial de convertirse, ¿sí? A través de sus propios esfuerzos, empeños y recibiendo iniciaciones cuando se requieren en adeptos y maestros de sabiduría por derecho propio en alguna vida futura. Es decir, suben al segundo escalón o al tercero, al más alto de Mahatma. De adeptos, que hay muchos grados, de Mahatma, que también hay varios grados. ¿Sí? Por lo tanto, sí, esta frase sí resumen todo. Primero es merecer y luego desear. ¿Sí? No se trata que yo deseo sí, ser un chela, no. Primero te lo tienes que ganar, primero lo tienes que merecer. ¿Sí? Primero lo tienes que expresar, ¿sí? Vivirlo y llevarlo a la práctica para que el maestro te observe y te pueda aceptar como tal. ¿Sí? Entonces, no es desear, es primero merecemos. ¿Y cómo lo vamos a merecer? Pues trabajando ¿sí? Nuestros principios inferiores, nuestra sombra. ¿Sí? La segunda sección es, por lo tanto, el lado esotérico, privado e interior del movimiento, ¿sí? Con respecto a los adeptos, ¿sí? Y a los chelas que se pueden convertir en futuros adeptos y futuros chelas. ¿Sí? Entonces, esto es importante, ¿sí? Esto es mucho, muy importante para que se vayan desarrollando y hay aquellos seres que van ¿sí? A instruir y a guiar ¿sí? A la humanidad ¿sí? En el futuro. Y la tercera sección es el lado esotérico, público, exterior del movimiento teosófico y de su obra, ¿sí? De la cual nosotros formamos parte. ¿Sí? No tenemos ni siquiera a la segunda sección. Entonces, tenemos un chela, es aquella persona que se ha entregado como discípulo, es decir, que ha decidido sí, entregarse como discípulo ¿sí? Para aprender prácticamente los misterios ocultos de la naturaleza y los poderes psíquicos latentes en el ser humano. ¿Sí? En la India, con el término gurú, que a veces nos dice que se pronuncia guru, ¿sí? Se indica el maestro espiritual, el cual él propone su candidatura, y el gurú auténtico es siempre un adepto en la ciencia oculta, como ya lo vimos. ¿Sí? Es un ser con un profundo conocimiento exotérico y esotérico, especialmente en lo que concierne a este último, refiriéndose al gurú. El gurú, sí, o el adepto, sí, por medio de su voluntad, ¿sí? De su voluntad, no de algo externo, de la voluntad, ¿sí? Que está dentro, sí, de ese gurú, sí, y ha controlado la naturaleza carnal, la naturaleza inferior. Ha desarrollado en sí tanto el poder, ¿sí? Es decir, Siri, para controlar las fuerzas de la naturaleza, ¿sí? Como por la capacidad de buscar sus secretos, valiéndose de los poderes de su ser que anteriormente estaban latentes, pero
que ahora son activos. Este es el verdadero gurú. Este es el verdadero adepto. ¿Sí? Este es el verdadero ajá. Está en el artículo que es laico. ¿Sí? Que aquí el poder que se menciona aquí no es el psíquico, ¿sí? Es el sí espiritual. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, ya teniendo en cuenta lo que es un chela, que es un chela laico, ahora vamos a mencionar lo que menciona en el artículo, ¿sí? Con respecto, ¿sí? Al mesmerismo específicamente. Y aquí vamos a hacer la comparación con el hipnotismo, ¿sí? Porque mucha gente tiene la creencia, ¿sí? Que significa lo mismo, pero no lo es. ¿Sí? Por lo tanto, dice el mesmerismo y el hipnotismo difieren completamente en su método. En el hipnotismo, los nervios de los órganos de los sentidos, ¿sí? Se fatigan primero y luego, por la continuación de la fatiga, se paralizan temporalmente. Y la parálisis se extiende hacia el interior del centro de los sentidos en el cerebro y se produce un estado de trance. ¿Sí? Muchos de los cerebros, de los nervios, ¿sí? Nacen en el cerebro. ¿Sí? Principalmente lo que se refieren a los nervios de los cinco sentidos. ¿Sí? Entonces, y se fatigan, ¿sí? Y el aspecto franca de vitalidad, ¿sí? Se va agotando, ¿sí? Y se paralizan temporalmente, ¿sí? Y esa parálisis se extiende hacia el origen de esos nervios en el cerebro, abriendo, sí, sí, una puerta en lo cual en el que se produce primeramente un estado de trance y se abre esa puerta y esa puerta se abre hacia lo que conocemos luz astral, ¿sí? Y el más inferior de esa luz astral es Kamaloka. ¿Sí? Se nos abre esa puerta hacia ellos en el hipnotismo. ¿Sí? La fatiga se produce mediante el uso de algunos medios mecánicos, como un espejo giratorio, un disco, una luz eléctrica, etcétera. Ya todos hemos visto, sí, en varias ocasiones, o uno tiene la noción de cuando alguien se hipnotiza, utilizan, sí, estos objetos, sí, sí, que son medios mecánicos, sí, para producir, sí, esa fatiga y ese estado de trance, sí, en el hipnotismo. Y puede ser un espejo giratorio, un disco, una luz eléctrica, puede ser un péndulo, pueden ser, sí, otros instrumentos. ¿Sí? Una repetición frecuente de esa fatiga predispone al paciente a caer fácilmente en un estado de trance, debilita permanente los órganos de los sentidos y el cerebro, como ya lo habíamos dicho. Cuando el ego, ¿sí? Y estamos hablando aquí del ego superior, de mana superior, ¿sí? Deja sus moradas, se separa de ello y el cerebro se ha vuelto pasivo, ¿sí? No está activo, está pasivo. El cerebro maneja energía cósmica, ¿sí? Y entonces, al volverse pasivo, no puede manejar esa energía cósmica. Se abre una ventana, pero no puede manejar la energía cósmica elevada, ¿sí? Entonces, es fácil para otra persona, ¿sí? Es decir, el que hipnotiza, impresionar con ideas de acción sobre él, y las ideas serán luego llevadas a cabo por el paciente después de salir del trance, como si ellos eran suyos, ¿sí? Es decir, que imponen, ¿sí? Estas ideas o estas acciones sin que el hipnotizado sea consciente de ello, ¿sí? Entonces, por eso es peligroso esto y está catalogado como magia negra, el hipnotismo, ¿sí? Al contrario,
El método del mesmerismo verdadero es completamente diferente. El mesmerizador arroja su propio fluido áurico, ¿sí? A través del doble etéreo o cuerpo astral, ¿sí? Lo que muchos conocen como el doble etérico en su paciente. Así puede, en el caso de enfermedad, regularizar las vibraciones irregulares del paciente o compartir con él su propia fuerza de vida, lo que aumenta su vitalidad. Sí, pero sí, nos dice la corriente pránica, es decir, que el prana fluye más fácilmente desde las puntas de los dedos y a través de los ojos. Los pases deben de realizarse a lo largo de los nervios desde el centro hacia la periferia, ¿sí? Con un movimiento brusco de los dedos hacia afuera, ¿sí? Del paciente y el operador al final del pase. ¿Sí? Entonces aquí nos está diciendo, ¿sí? La técnica para llevarlo a cabo. ¿Sí? Entonces aquí indirectamente, ¿sí? Nos está diciendo que este propio fluido áurico es, ¿sí? Prana, más otro elemento que vamos a ver, ¿sí? Más adelante. Las manos deben lavarse antes y después de la operación y nunca deben realizarse a menos que la mente esté tranquila y la salud esté fuerte. ¿Sí? Si la mente está preocupada, está preocupado por algo, pendiente, enojado, ¿sí? De mal humor, ¿sí? Y su salud no es buena, ¿sí? Mejor que ni lo hagan, ¿sí? Porque se van a provocar mayor desequilibrio. La pérdida de vitalidad, ¿sí? ¿Sí? Es decir, de ese prana, ¿sí? Que se le está, que está fluyendo, ¿sí? Del operador hacia el que se le está haciendo, ¿sí? El tratamiento, ¿sí? Entonces va pasando, ¿sí? Del membranizador al que le está recibiendo el tratamiento, ¿sí? Y ese prana, esa pérdida de vitalidad, debe compensarse poniéndose al sol, ¿sí? Porque es la fuente, ¿sí? Del prana, ¿sí? Solar, ¿sí? Con la menor vestimenta posible, ¿sí? Incluso hasta desnudo, respirando profunda y lentamente y reteniendo la respiración entre cada inspiración y exhalación mientras sea conveniente. Es decir, no lo suficiente como para causar lucha o jadeo, ¿sí? De forma natural. ¿Sí? ¿Sí? Durante 5 minutos es más que suficiente. ¿Sí? 5 minutos de esto deberían restaurar el equilibrio priapránico. ¿Sí? Esto nos lo dice la que no hablaba aquí en el artículo El mesmerismo y el hipnotismo. Entonces no es lo mismo el mesmerismo, el hipnotismo. El mesmerismo es, sí, lo que se conoce como, sí, ahorita no recuerdo el nombre, pero lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Sí? El hipnotismo difiere del magnetismo animal. Eso es lo que me quería decir. Mesmerismo es igual al magnetismo animal. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces, el hipnotismo difiere del magnetismo animal o mesmerismo en que el estado hipnótico es producido por el método Frey. ¿Qué quiere decir esto? Que es puramente mecánico, ¿sí? Es decir, la fijación de los ojos en algún punto brillante, un metal o un cristal, ¿sí? Un espejo giratorio, etcétera, etcétera, y se convierte en magnetismo animal o mesmerismo cuando se logra por medio de pasos mesmerianos sobre el paciente, como ya lo vimos, ¿sí? Anteriormente, del centro a la periferia, ¿sí? Con los ojos y la punta de los dedos de, del paciente hacia afuera. ¿Sí? Y hay otra cosa, sí, que no puse aquí, que es, sí, estar, sí, constantemente, sí, concentrado, sí, en lo que se está haciendo y en la corriente pránica.
porque si está pensando en otra cosa, no tiene, ¿sí?, la misma acción, se pierde esa acción del magnetismo animal o de proyectar, sí, del prana hacia el pasivo. ¿Sí? Pero en el segundo caso, el nombre correcto para el hipnotismo, es decir, para el magnetismo animal o para el mesmerismo, y sería ciertamente magnetismo animal o la tan ridiculizada denominación de mesmerismo. Pues en la hipnotización, por pases preliminares, es la voluntad humana del operador, tanto consciente como inconscientemente, la que actúa sobre el sistema nervioso del enfermo. Entonces ya tenemos el segundo elemento, sí, sí, el fluido áureo, sí, la voluntad, sí, es prana más la voluntad, es el fluido áureo. El ocultismo denomina a la fuerza transmitida fluido áureo. ¿Sí? El fluido áurico es una combinación de los principios de vida prana y voluntad, siendo la vida y voluntad uno y lo mismo en el cosmos. Emana de los ojos y manos cuando es dirigido por la voluntad del operador. ¿Sí? Es consciente. ¿Sí? Y para esto sí, ya tenemos los elementos para entender lo que la señora hablaba aquí. No se quiere explicar, sí, con respecto al artículo que lleva el nombre y los chelas son medium. Sí, entonces lo vamos a ver ahorita. Empieza, según la edición más reciente del Diccionario Imperial de John O'Sleeve, ¿sí? Es un diccionario que se lanzó en la Gran Bretaña entre los años 1850 y 1899. ¿Sí? Y aún todavía se puede, sí, conseguir como artículos poco comunes. ¿Sí? Dice en esa definición de este diccionario, un medium es una persona a través del cual se dice que la acción de otro ser, ¿sí?, se manifiesta y transmite por magnetismo animal. ¿Sí? Aquí ya utilizó esta frase magnetismo animal o mesmerismo. O una persona a través de la cual se afirma que se realizan manifestaciones espirituales, especialmente alguien de quien se dice que es capaz de mantener relaciones con los espíritus de los difuntos. Como ya vimos, ¿sí?, no podemos estar en contacto con el espíritu de los difuntos, con lo que está en contacto es con su cascarón. ¿Sí? Como los ocultistas no creen en ninguna comunicación con los espíritus de los difuntos, en la aceptación ordinaria del término, por la sencilla razón de que saben que los espíritus de los difuntos no pueden bajar y no se comunican como nosotros, porque el espíritu, sí, como tal, está de bajar. Y como en la expresión anterior, por magnetismo animal, probablemente habría sido modificada y el editor del diccionario imperial hubiera sido un ocultista. ¿Sí? Por lo tanto, solo nos concierne la primera parte de la definición de la palabra medium, sí, de acuerdo a este diccionario imperial, que dice, un medium es la persona a través de la cual se dice que se manifiesta y transmite la acción de otro ser. Sí, y nos gustaría que se nos permitiera añadir por la voluntad consciente o inconscientemente activa de ese otro ser. ¿Sí? Entonces, existen dos elementos. ¿Sí? Sería extremadamente difícil encontrar sobre la Tierra a un ser humano que no pudiera ser más o menos influenciado por el magnetismo animal o por la voluntad activa que envía ese magnetismo de otro, de acuerdo a esta definición. Nos da un ejemplo, que el amado general
cabalga por el frente, los soldados se convierten todos en medium, ¿sí? Se llenan de entusiasmo, le siguen sin miedo, asaltan la batería de muerte. Un impulso común los impregna a todos. Cada uno se convierte en el medium de otro. El cobarde se llena de heroísmo y solo él, que no es medium en absoluto y por tanto insensible a las influencias morales epidémicas o endémicas, hará una excepción y afirmará su independencia y huirá. ¿Mm? Esto es de acuerdo a lo que quedó de esa definición. ¿Sí? Entonces, ya tenemos los generales, los motivadores para la lucha, y sí, en cada uno de los ejércitos y en este momento de los ejércitos y del siglo XIX, del siglo XVIII. Sí. Otro, otro ejemplo es el predicador del Renacimiento. ¿Sí? Es decir, aquel predicador se subirá a su púlpito y aunque lo que diga sean las tonterías más incongruentes, aún así sus acciones y el tono lamentoso de su voz son lo suficientemente impresionantes como para producir un cambio de corazón, entre paréntesis, entre comillas, entre al menos la parte femenina de su congregación y es un hombre poderoso, incluso los escépticos que vienen a burlarse se quedan a rezar. Sí, como un ejemplo. Es otro ejemplo. Mm, Otro ejemplo. La gente va al teatro y derrama lágrimas o se parte el costado de risa según el carácter de la representación, ya sea una pantomima, una tragedia o una farsa. No existe ningún hombre, salvo un auténtico cabeza de bloque, ¿sí? Cuyas emociones y en consecuencia, cuyas acciones no puedan verse influidas de un modo u otro y por lo tanto manifestarse o transmitirse a través de él la acción de otro. ¿Sí? Las, las, los ejemplos, sí, incluso hasta las podemos nombrar, sí, en la época actual. Hay muchísimos y siguen el mismo patrón. ¿Sí? Todos los hombres y todas las mujeres y niños son por tanto un medium, de acuerdo a esta definición, y una persona que no es un medium es un monstruo, un aborto de la naturaleza, porque se encuentra fuera de los límites de la humanidad, y como sí, fue definida. ¿Sí? Por lo tanto, la definición anterior difícilmente puede considerarse suficiente para expresar el significado de la palabra medium en la acepción popular del término, a menos que añadamos algunas palabras y digamos, un medium es una persona a través del cual se dice que la acción de otro ser se manifiesta y transmite en un grado anormal por la voluntad consciente o inconsciente activa de ese otro ser. ¿Sí? Repito, un medium es una persona a través del cual se dice que la acción de otro ser se manifiesta y transmite en un grado anormal por la voluntad consciente o inconscientemente activa de ese otro ser. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Sí? Esto reduce el número de medium en el mundo en una medida proporcional al espacio alrededor del cual trazamos la línea entre lo normal y lo anormal por definición. Y será tan difícil determinar quién es medium y quién no lo es, como decir dónde acaba la cordura y dónde empieza la locura. Sí, terminó, sí, que se utilizaban sí, en ese entonces, en el siglo XIX. Todo hombre tiene sus pequeñas debilidades y todo hombre tiene su pequeña mediumnidad. Es decir,
algún punto vulnerable por el que puede ser cogido desprevenido o influenciado. Por lo tanto, no se puede considerar que uno esté realmente loco. Tampoco se puede llamar medio al otro. Las opiniones difieren a menudo sobre si un hombre está loco o no. Sí, es subjetivo. Y también pueden diferir en cuanto a su mediunidad. Ahora bien, en la vida práctica, un hombre puede ser muy excéntrico, pero no se le considera demente, hasta que su locura alcanza tal grado que ya no sabe lo que hace y por tanto es incapaz de ocuparse de sí mismo o de sus asuntos. Podemos extender la misma línea de razonamiento a los medium y decir que solo se considerarán medium aquellas personas que permitan que otros seres les influyan de la manera descrita hasta tal punto que pierdan su autocontrol y no tengan más poder o voluntad propio para regular sus propias acciones. Sí, se parece mucho a lo que hace el hipnotismo. Ahora bien, tal renuncia al autocontrol puede ser activa o pasiva, consciente o inconsciente, voluntaria o involuntaria, y difiere según la naturaleza de los seres que ejercen dicha influencia activa sobre el medio. Una persona puede someter consciente y voluntariamente su voluntad a otro ser y convertirse en su esclavo. ¿Sí? Una persona puede someter consciente y voluntariamente su voluntad a otro ser y convertirse en su esclavo. Este otro ser puede ser un ser humano y el medium será entonces su siervo obediente y podrá ser utilizado por él para fines buenos o malos. ¿Sí? Acuérdense que el siervo es, ¿sí? El medium es un siervo, ¿sí? No tiene el control de nada, ¿sí? Y no es consciente de ello. Ese otro ser, ¿sí? Puede ser una idea como el amor, la codicia, el odio, los celos, la avaricia o cualquier otra pasión. Y el efecto sobre el medium será proporcional a la fuerza de la idea y a la cantidad de autocontrol que quede en el medio. ¿Sí? Entonces, sí, ese medio está sujeta precisamente a una idea como el amor, la codicia, el odio, los celos, la avaricia o a cualquier otra pasión. ¿Sí? Y el efecto sobre ese medio, ¿sí? Que sometió su voluntad, ¿sí? Será proporcional a la fuerza de esa idea y a la cantidad de autocontrol que le quede en el medio. Generalmente no tiene sí, ningún tipo de autocontrol. ¿Sí? Hasta esto ya se están dando cuenta de sí, ese otro ser que puede ser, que es lo que lo domina a ese ser humano que es un medio. ¿Sí? Ese otro pues puede ser un elemental o un elementario y el pobre medium convertirse en un epiléptico, un maniático o un criminal. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, sí, pues, a lo que captan, a lo que se abre esa ventana, sí, especialmente sí, hacia este otro ser, que es un elemental o un elemental, que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ese otro ser puede ser el propio principio superior del hombre, ¿sí? Mana superior, ya sea solo, opuesto o en compenetración con otros rayos del principio espiritual y universal y colectivo, como puede ser Budi, como puede ser Atman desde el punto de vista esotérico,
o como puede ser el huevo áurico desde el punto de vista semi-esotérico. ¿Sí? Y el medium será entonces un gran genio, un escritor, un poeta, un artista, un músico, un inventor. ¿Sí? Entonces, ese puede ser, sí, un principio, sí, o otro principio, conjunto de principios superiores, o puede ser un elemental o un elemental. Sí, los efectos van a ser diferentes. Ese otro ser puede ser uno de esos seres exaltados llamados Mahatma, ¿sí? Y el medio consciente y voluntario será entonces llamado Chela. ¿Sí? Aquí está la clave de esto. ¿Sí? Ese otro ser puede ser uno de esos seres exaltados llamados Mahatma y el medium consciente y voluntario será entonces llamado Chela. Entonces, el Chela consciente y voluntariamente, ¿sí? Está bajo la influencia de este ser exaltado llamado Mahat. ¿Sí? Una vez más, una persona puede no haber oído nunca en su vida la palabra medium y sin embargo ser un medium fuerte, aunque totalmente inconsciente del hecho. Y ejemplos los podemos encontrar en la actualidad incluso. Sus acciones pueden estar más o menos influenciadas inconscientemente por el entorno visible o invisible que los rodea. ¿Sí? Puede convertirse en presa de los elementarios o de los elementales. ¿Sí? ¿Y qué son esos elementales? ¿Qué son esos elementales? ¿Sí? Un elementario, ¿sí? Como ya lo vimos, ¿sí? En la explicación de los citados por Montes, es la reliquia cama manástica o cascarón de los muertos y en Camaloca. ¿Sí? Después de la partida de la Trinidad Superior a Debachán, es decir, de la Triada Superior a Debachán, como ya lo vimos. ¿Sí? Entonces, queda nada más este cascarón, esa, ese recto cama manático, sí, que tiene memoria, sí, aquí tiene información, tiene memoria que puede influenciar precisamente, sí, y engañar, sí, a ese mes. ¿Sí? Los espíritus de los elementales, ¿sí? En forma genérica son los espíritus de los elementos, ¿sí? O más, de forma más abstracta, son las fuerzas vivas de la naturaleza, ¿sí? Las fuerzas que actúan, ¿sí? Sobre la naturaleza. Son entidades invisibles generalmente asociados a los elementos de los filósofos medievales, a saber, tierra, agua, aire y fuego, ¿sí? No antropomorfizados, porque ya antropomorfizados ya son las sífides y salamandras, por ejemplo, ¿sí? Los duendes, ¿sí? Desde el punto de vista antropomórfico. Ahora, estos son los espíritus de los elementos o los espíritus de la naturaleza. Y hay otros elementales y que forman parte de la corriente evolutiva y que forman parte del primer, segundo y tercer reino elemental, ¿sí? Que están asociados, ¿sí? A los pensamientos, emociones y a muchas otras, ¿sí? Cosas, ¿sí? En el ser humano. ¿Sí? Entonces, son dos, sí, dos cosas totalmente distintas. Los espíritus de los elementos, ¿sí? Y los elementales, ¿sí? Como un proceso evolutivo, ¿sí? Para alcanzar, ¿sí? Un estado, ¿sí? Más alto que es, ¿sí? El de los Yanibudas, ¿sí? En nuestro sistema solar. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir? Sí, Tamaloca. Es región de o en la luz astral, en donde permanecen por un tiempo los restos o reliquias
energías cámicas, manásicas de los seres humanos difuntos, disipándose después de un tiempo, y desaparece, se desintegra. ¿Sí? Entonces, están en la luz astral, específicamente en la región, ¿sí? Que conocemos, ¿sí? Como cama loca, que es el más próximo al que está, ¿sí? En influencia a la atmósfera terrestre. ¿Sí? Entonces, sí, tenemos. Puede convertirse en presa de los elementarios o de los elementales, incluso sin conocer el significado. ¿Sí? Y, y, y puede en consecuencia convertirse en un ladrón, ¿sí? Y ese elemental o ese elementario tienen esa información. Un asesino, un violador, un borracho, un degollador, y a menudo se ha demostrado que los crímenes se convierten frecuentemente en epidemia, o también puede, por ciertas influencias invisibles, ser llevado a realizar actos que no son en absoluto coherentes con su carácter tal como se conoce previamente. ¿Sí? Y a esto hay que agregar las características propias, ¿sí? De ese medio o de ese ser humano que está bajo la influencia, ¿sí? De sus elementarios, de sus elementales. ¿Sí? Entonces, puede ser un gran mentiroso y por una vez, por alguna influencia invisible, ser inducido a decir la verdad. Puede ser, sí, de ordinario muy miedoso y sin embargo, en alguna gran ocasión y de improviso, cometer un acto de heroísmo. Puede ser un ladrón callejero y vagabundo y de repente hacer un acto de generosidad, etcétera. ¿Sí? Además, un medium puede conocer las fuentes de la que procede la influencia, o en términos más explícitos, la naturaleza del ser cuya acción se transmite a través de él o puede no conocerla. ¿Sí? Generalmente los mediums, sí, no lo conocen. ¿Sí? Los chelas sí, pero los mediums no. ¿Sí? No conocen la influencia que ejerce sobre ellos los elementales y los elementales. Pueden estar bajo la influencia de su propio séptimo principio, ¿sí? Atman o el Wawad, e imaginar estar en comunicación con un Jesucristo personal o con un santo. Puede estar en relación con el rayo intelectual de Shakespeare, ¿sí? Y escribir poesía shakespeariana y al mismo tiempo imaginar que el espíritu personal de Shakespeare está escribiendo a través de él y el simple hecho de que crea esto o aquello no hará, no haría su poesía ni mejor ni peor. Puede ser influenciado por algún adepto para escribir una gran obra científica y ser totalmente ignorante de la fuente de su inspiración. O tal vez imaginar que es el espíritu entre comillas, que ya sabemos que no es su espíritu, de Faraday o de Lord Bacon, el que está escribiendo a través de él, mientras que todo el tiempo estaría actuando como un chela, aunque ignorante, sí, de hecho es de ese hecho, sí, parecido. Sí. De todo esto se deduce que el ejercicio de la mediunidad consiste en la renuncia más o menos completa, ¿sí? ¿Sí? Y autocontrol, al autocontrol, ¿sí? Y que este ejercicio, sea bueno o malo, depende enteramente del uso que se haga de él y del fin para el que se haga. ¿Sí? Esto depende también del grado del conocimiento que posea la persona mediúmnica respecto a la naturaleza del ser a cuyo cuidado voluntaria
o involuntariamente cede durante un tiempo la tutela de sus facultades físicas o intelectuales. Una persona que confía indiscriminadamente esas facultades a la influencia de cualquier poder desconocido es indudablemente un crank, ¿sí? Un chiflado, un excéntrico, y no puede ser considerado, ¿sí?, menos demente que aquel que confiaría su dinero y objetos de valor al primer extraño o vagabundo que se lo pidiera. ¿Sí? De vez en cuando nos encontramos con personas así, aunque son comparativamente raras y normalmente se las conoce por su mirada idiota, sí, perdida, y por el fanatismo con el que se aferran a su ignorancia. Habría que compadecer a esas personas en lugar de culparlas, yo diría comprenderlas. Y si fuera posible, habría que ilustrarlas sobre el peligro que corren. ¿Sí? Ahora bien, pero si un chela que consciente y voluntariamente presta durante un tiempo sus facultades mentales a un ser superior, ya sea un adepto superior, un Mahatma, al que conoce y en cuya pureza de motivos, honestidad de propósito, inteligencia, sabiduría y poder confía plenamente, puede ser considerado un medium en la acepción vulgar del término. ¿Sí? Es una cuestión que es mejor dejar que el lector, tras la debida consideración de lo anterior, decida por sí mismo, ¿sí? Para que lo reflexione. ¿Sí? Porque un chela, ¿sí?, que consciente y voluntariamente presta durante un tiempo sus facultades mentales a un ser superior al que conoce y en cuya pureza de motivos, honestidad de propósitos, inteligencia, sabiduría y poder confía plenamente y poder confiar plenamente, no es un medio, ¿sí? Pero en la aceptación vulgar del término lo consideran como tal. ¿Sí? Sí, este artículo se ha reproducido de los artículos filosóficos de Elena Blavatsky y sí, de la compañía teosófica de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, volumen 1, página 295 a 298. ¿Sí? Entonces, sí, de aquí, cómo nos llevó de la mano la señora Blavatsky para, sí, decir que es un chela y que es un medio y que no es un medio. Y el chela es un medio o no es un medio. Y bajo la influencia de qué está el chela y de qué lo están los medios. Los medios como tales y están bajo la influencia y de otras entidades que no son espíritus, que no son seres elevados, que no son adeptos, que no son medios, que no son majas, ¿sí? Y están bajo la influencia de elementarios y elementales. ¿Sí? Y ya para finalizar, tenemos algunas consideraciones que nos hace la señora Blavatsky con respecto a esto. Dice, solo se considerará medium a aquellas personas que permitan que otros seres influyan hasta tal punto que pierdan su autocontrol y ya no tengan poder o voluntad propio para regular sus propias acciones. ¿Mm? Aquí lo dice claramente. ¿Sí? Se considerarán medium aquellas personas que permitan que otros seres influyan hasta tal punto que pierdan su autocontrol. O sea, ya no tengan control sobre ellos y ya no tengan poder o voluntad propio para regular sus propias acciones. Mm, Se vuelven esclavos, ¿sí? De ese otro ser. ¿Sí? Entonces está en el artículo, los chelas son medium, ¿sí? Porque esto lo acabamos de leer y lo saqué específicamente esa parte resumida de esto. ¿Sí?
Y en otra parte, en el artículo Acción no ética y acción física, HPV hablaba aquí nos dicen, el medium es simplemente una persona en cuyo ego personal, es decir, manas inferior o mente terrestre, o sí que, repito, el medium es simplemente una persona en cuyo ego personal, es decir, manas inferior o la mente terrestre, o llamado también psique, el porcentaje de luz astral es tan preponderante, ¿sí? Es tan importante, ¿sí? Que embulle o penetra su completa constitución física. ¿Sí? Penetra, ¿sí? Tu completa constitución física, es decir, del cuerpo físico, incluyendo a cama. ¿Sí? Y es una parte, ¿sí? De ese artículo, acción no ética y acción psíquica, ¿sí? Que se les recomiendo mucho, ¿sí? Para que entendamos a qué se está refiriendo. ¿Sí? La acción no ética es ejercer, ¿sí? Y desarrollar, ¿sí? Esos poderes espirituales en el nombre, espirituales y correspondientes y a mana superior, como la acción no ética que es y de la individualidad o de la triada superior hacia y la personalidad y la acción psíquica es y de la personalidad hacia y la individualidad. Pero ¿qué vamos y qué vamos a llevar hacia nuestra individualidad? ¿Sí? El aspecto espiritual y de estas acciones psíquicas y correspondientes a manas inferior y a karma, y específicamente a manas inferior. Entonces, aquí nos está diciendo que está muy influenciado por la luz astral y por lo tanto por Cama Loca, que es el plano que está más próximo ¿sí? A nuestro planeta Tierra. El medium y el chela son diametralmente distintos ¿sí? Y este último actúa conscientemente, mientras que el medium no lo hace conscientemente. ¿Sí? Y esto nos lo dicen los maestros de la Carta de los Mahatmas, ¿sí? En la número 93, en la página 424, ¿sí? Y la compilación de Berker. ¿Sí? Y ya para finalizar, ¿sí? ¿Sí? Vamos a cerrar ¿sí? Con algo referente a lo chela, que dice, ¿sí? El hecho es que hasta la última y suprema iniciación a todo chela e incluso a algunos adeptos se le deja a sus propios recursos y consejos. ¿Sí? Se le deja a sus propios recursos y consejos. Nosotros tenemos que librar nuestras propias batallas, es decir, el chela. Y el conocido adagio, el adepto llega a ser, no es hecho, ¿sí? O sea, no se hace, llega a ser, ¿sí? Por el trabajo mismo del adepto, en este caso del chela, es cierto al pie de la letra, ¿sí? Ya que cada uno de nosotros es el creador y productor de las causas que conducen a tales o cuales resultados. Nosotros somos ¿sí? Los responsables de ello. Tenemos que cosechar lo que hemos sembrado, lo que nos corresponde. A nuestros chelas se les ayuda solo cuando son inocentes de las causas que les metieron en problemas, cuando esas causas son generadas por influencias ajenas y externas. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí nos dicen los maestros, la vida y la lucha por el adeptado sería demasiado fáciles si todos tuviésemos barrenderos
y alguien que los barra detrás de nosotros para deshacerse de los efectos que hemos generado por nuestra propia precipitación y osadía. Es decir, nadie nos lo puede barrer o eliminar por nosotros y nosotros mismos con este trabajo interior, el trabajo espiritual, no el trabajo psíquico ni por el desarrollo y de las facultades psíquicas o poderes psíquicos del hombre que pertenece única y exclusivamente a la personalidad. Entonces, el Chela tiene que trabajar precisamente sobre desarrollar sus aspectos, sus características y sus poderes espirituales y, y dejar de lado todas las características de su sombra y de su personalidad. Y entonces, esto es, espero que les haya servido esta llevada de mano que nos hizo la señora Blavatsky para ver y sacar nuestra conclusión de que los chelas no son medium y que los medium sí es totalmente otra cosa diferente. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, querido Oscar, por esta participación, esta exposición acerca de este tema tan importante relativo a si son o no los chelas mediums. Creo que quedó claro el concepto de que es un medium y que los chelas, evidentemente, desde ese punto de vista, no son mediums como comúnmente se les conoce, porque un medium, en esos términos, es alguien que cede su voluntad a, a, alguien externo, a un agente externo, y no es el caso de los chelas. Pero sí me gustaría comentar una parte en la que tú me pareciera que estabas invitando, no es así desde luego, que se puede interpretar así. Eh, Cuando diste algunos detalles acerca de cómo el operador, el mesmerizador, debe hacer ciertos movimientos, ciertas cosas. Entonces, eh, yo quiero entender que ninguno de los presentes en esta charla hará el intento de ejercitar estos mecanismos para poder sanar o para poder dominar a alguien. Entonces, solamente hay que tener cuidado en eso. Son energías que podemos mover, pero que lejos de ayudarnos nos pueden perjudicar. Por lo demás, pues me parece una excelente presentación con mucha información, Oscar, te lo agradecemos en la Logia Blavatsky y espero que sea de utilidad para aclarar sobre el tema de los medios. Muchas gracias, Oscar, nuevamente, y a todos.